Preside este evento Pensión, Mujeres Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Durango, Esteban Villegas Villarreal, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, la derechohabiente de la pensión Mujeres Bienestar, Lidia Montelongo Rodríguez, la derechohabiente de la pensión Mujeres Bienestar, Agustina López Mesa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, el coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas, el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González. Y nos acompaña en el público el presidente municipal de Guadalupe Victoria, ingeniero David Ramos Cepeda. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Invitamos a nuestros amigos del Presidium, sean tan amables en ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Durango, doctor Esteban Villegas Villarreal. Oigan, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero pedirles que le brindemos un fuerte aplauso a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la primer presidenta mujer en este país. En ella saludo a todos y a todas quienes la acompañan en su gabinete, a las diputadas y a los diputados federales, locales, a la senadora de la República, al alcalde, a todos, a las alcaldesas, gracias por su presencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar aquí en este municipio que lleva el nombre de un hombre que marcó la historia de nuestro país, Guadalupe Victoria. Fue un duranguense que luchó por la libertad, la justicia, la soberanía de México. Hoy seguimos su ejemplo trabajando con el mismo compromiso para construir un futuro mejor para todas y para todos. Nos encontramos en un momento clave. No solo celebramos los avances logrados, sino que reafirmamos nuestro compromiso con un México más justo e igualitario. Sabemos que el cambio real se logra con unidad, sumando esfuerzos para el bienestar de toda nuestra gente. Por eso, una vez más, con mucho respeto y orgullo, les pido un fuerte aplauso para la primer presidenta mujer en nuestro país. Presidenta, bienvenida a su casa, bienvenida a Durango. En Durango tiene amigos, en Durango siéntase como en su casa. Y no me quiero alargar porque vienen a escucharla a usted, pero aquí está lo más importante que tenemos en México y en Durango, que son nuestras mujeres. Esta pensión que hoy usted entrega a mujeres de 60 a 64 años, viene a cambiar vidas de estas mujeres, porque estando bien la mujer, la familia está bien. Si la mujer está bien, la familia está bien. Si la familia está bien, Durango está bien.
Y si la familia está bien, México está bien. Eso es lo que viene a hacer usted el día de hoy, presidenta, aquí a Durango, con estas mujeres que han sido luchadoras, guerreras, que son el ejemplo de mucha gente y de todo un pueblo que está ávido de justicia para los que más necesitan. Por eso, bienvenida, presidenta, y cuente con nosotros. ¡Que vivan las mujeres de Durango! Solicitamos de manera respetuosa la intervención del director general de la Comisión Nacional del Agua, el licenciado Efraín Morales López. Con su permiso, presidenta, saludo con aprecio al gobernador del estado de Durango, Esteban Villegas, a mis compañeros integrantes del gabinete del Gobierno de México, a las legisladoras y legisladores que hoy nos acompañan, y de manera muy especial, con muchísimo cariño, saludo a las y los duranguenses que se encuentran esta tarde con nosotros. Es un gusto estar presente en este encuentro que se realiza con motivo de la pensión Mujeres Bienestar. Sin duda alguna, un programa muy importante para el Gobierno de México. Sin embargo, además de este programa, por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, estamos realizando en el Gobierno de México toda una serie de acciones para mejorar las condiciones de vida del pueblo de Durango. Y hoy quisiera platicarles acerca de una que considero es muy importante y es la que tiene que ver con agua. Quiero platicarles un poco de las acciones que estamos realizando en la Conagua para que la gente de Durango no solamente tenga agua en cantidad suficiente, sino que también tenga agua en calidad suficiente. Y primero quiero referirme a este gran proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador llamado Agua Saludable para la Laguna, quien por cierto aprovecho para enviarle un fuerte saludo aquí desde Durango. Quiero pedirles que le enviemos un fuerte saludo al presidente López Obrador. Decir que este programa de Agua Saludable es un programa que dio atención a una demanda histórica de la gente de Durango, de la región de la Laguna, que durante muchísimos años estuvo consumiendo agua contaminada principalmente por flúor y también por arsénico. Con este programa, el objetivo fue que la gente tuviera agua en cantidad y calidad suficiente. Es un proyecto que está beneficiando ya a 5 municipios de Coahuila y a 4 municipios de Durango, el caso de Mapimí, de Tlahualilo, de Lerdo y de Gómez Palacio. Y este año la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, nos ha instruido para que complementemos este programa construyendo las redes troncales de agua saludable para la laguna, para que el agua llegue a los últimos rincones de estos 4 municipios de Durango. También hace unas horas, hace algunos momentos, tuvimos oportunidad de visitar, hacer una visita de obra con nuestra presidenta y también con el gobernador de la presa Guadalupe Victoria, de una planta potabilizadora que por cierto va a llevar el mismo nombre de este hermoso municipio que es Guadalupe Victoria, y es una presa que va a dotar de agua a más de 200,000 habitantes en Durango capital, que prácticamente en un mes van a recibir ya agua en cantidad y calidad suficiente. Decir que un tercer proyecto que vamos a realizar es la presa, el Tunal 2, que va a complementar el Tunal 1. Cuando este proyecto se encuentre terminado, que será alrededor de 3 años, este proyecto va a dotar de agua suficiente a toda
la ciudad de Durango y además no solo va a garantizar agua para el presente, sino que vamos a tener el agua garantizada para los siguientes 50 años. Entonces, se trata de una obra muy importante para el Estado. También estamos trabajando en un proyecto estratégico, quizás es uno de los más importantes dentro del Plan Nacional de Agua que tenemos, y es el que tiene que ver con la tecnificación del campo. Es muy importante porque el 76% del agua que consumimos en el país se consume en el campo. Entonces, en la parte de la región lagunera se va a tecnificar el campo para poder utilizar el agua de una manera más eficiente. Nos va a permitir recuperar agua para que se pueda consumir, para que la podamos utilizar para consumo humano, y también nos va a permitir recargar nuestros acuíferos. En este programa se van a invertir, fíjense ustedes la cifra, un poco más de 7,300 millones de pesos para Durango durante todo el sexenio. Y por último, estamos trabajando con el equipo del gobernador, con el gobernador también, en un diagnóstico que tiene que ver con cuáles son las obras que se necesitan en los 39 municipios de Durango, y este mismo año vamos a iniciar con obras en los 39 municipios, sobre todo para atender las necesidades de agua potable, pero también para prevenir posibles inundaciones cuando hay fenómenos naturales. Todo esto es posible gracias a que contamos con una presidenta que ha establecido como uno de los ejes estratégicos el que la gente pueda tener agua en sus domicilios. Y sobre todo la gente que menos tiene. Muchísimas gracias por esta decisión, presidenta. Y finalmente quisiera decirles que, como pueden ver, se están realizando una gran cantidad de inversiones, se está realizando una gran cantidad de obra para resolver los problemas de agua, no solo en el presente, sino también para el futuro, pero quizá lo más importante que se está construyendo desde el Gobierno de México es el hacer efectivo el derecho humano al agua. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Saludo con muchísimo gusto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Esteban Villegas y a todas y todos mis compañeros del gabinete y a las beneficiarias de este programa. Decirles que estamos muy contentas de acompañar a la presidenta en esta gira, porque si nos ponemos a pensar, fíjense qué interesante el paso de la historia y las luchas más nobles y más dignas del pueblo de México. Estamos aquí en Guadalupe Victoria, que en este municipio que lleva por nombre el nombre del primer presidente de México, que fue resultado de la lucha de la independencia, de la primera transformación de este país, y pasaron 200 años desde el primer presidente que tuvo nuestra nación hasta la posibilidad de tener a la primera mujer presidenta de México, que es este momento que estamos viviendo, y pensar lo que ha pasado durante 200 años cuando hablamos de las mujeres es pensar en una lucha muy larga, que mujeres y hombres en distintas partes de nuestro país fueron siempre soñando un país mejor, y después de esa primera transformación tuvimos una segunda transformación, la reforma y luego la revolución, donde aquí también Durango tiene mucho que presumir, porque de esta zona de Durango es una de las revolucionarias más importantes de nuestro país, que a veces en esta historia escrita
sin reconocer del todo a las mujeres, se nos olvida o se menciona poco, pero Hermila Galindo, que debe ser un orgullo de Durango, fue una de las mujeres que también en la revolución luchó, entre otras cosas, por acompañar ese proceso de transformación, pero por más derechos para las mujeres. Y miren dónde estamos hoy, en el 2025, con la primera mujer presidenta de México, en el denominado Tiempo de Mujeres, y aquí entregando esta tarjeta Mujeres Bienestar, que es un reconocimiento a las mujeres como ustedes que han trabajado toda la vida, que han luchado por sostener su hogar, a su familia, su comunidad, y hoy la presidenta con este programa les reconoce ese trabajo que, como bien ella dice, a veces pocos y pocas reconocen. Queremos solo decirles que llega la presidenta al poder y llegamos todas, porque ha decidido realizar que se tenga la primera Secretaría de las Mujeres que tengo el honor de encabezar, pero también es importante que sepan que la presidenta, las primeras reformas que mandó al Senado y a la Cámara de Diputados fue una serie de reformas constitucionales y legales, y que también aquí saludo a todas y todos nuestros compañeros legisladores, que coloca los derechos de la mujer en un nivel de derecho constitucional, que coloca como un derecho constitucional la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y que nos obliga a todas las autoridades a garantizar una vida libre de violencias para todas las mujeres. Entonces queremos decirles que es tiempo de mujeres, que no están solas, que reconocemos desde el Gobierno de México, por indicaciones de la presidenta, estaremos trabajando porque alcancemos esa máxima, que es vivir en paz, vivir como iguales. No queremos ser más que los hombres, pero tampoco queremos ser menos, y seguimos construyendo una sociedad mejor, donde estamos convencidas que podemos construir una nueva convivencia y una nueva relación de respeto y de igualdad y de justicia entre hombres y mujeres. Y para eso, entre otras cosas, ha llegado la primera mujer presidenta de México, que nos enorgullece a todas y lo vemos en los rostros de las niñas, y por eso es muy simbólico estar aquí en este municipio y mirar que ha pasado el tiempo y las luchas del pueblo de México con gran satisfacción y con mucho éxito. Muchas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Muy buenas tardes a todas ustedes, a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Agradecemos a la Presidenta de México que nos comparte esta hermosa experiencia de visitar el país, ella como nuestra primera presidenta del país. Y muchísimas gracias al gobernador del estado de Durango, el doctor Esteban Villegas, porque siempre también nos recibe con mucha solidaridad. El día de hoy venimos a reconocer a las mujeres, a cumplir con la palabra empeñada de la primera mujer presidenta de México. Les venimos a decir que así como nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, el camino por el que vamos a continuar trabajando es el de la justicia social. Ese es el legado que nos dejaron nuestros héroes y nuestras heroínas, que forjaron la primera, la segunda y la tercera transformación de México. Pero hoy, de manera pacífica, el pueblo de México decide una transformación profunda que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy importante que las mujeres estemos en el lugar de dirección para que las políticas públicas alcancen a las mujeres también.
Hoy estamos aquí para honrar y reconocer ese trabajo que durante muchos años las mujeres de Durango han hecho en favor de sus familias y sus comunidades. Las mujeres de esta región saben que el trabajo es duro, el camino no ha sido fácil. Desde el amanecer están en el campo, en el hogar, en su trabajo, cuidando a sus hijos y a sus nietos, siempre al pie del cañón. Las mujeres nunca nos echamos para atrás ni para tomar impulso. El esfuerzo y la dedicación por las familias hoy se ve reconocido con este programa, la Pensión Mujeres Bienestar, que es un apoyo económico que recibirán de ahora en adelante. Ya han recibido su primer depósito de 3,000 pesos que les llegará de manera bimestral. Y este apoyo llega de manera directa y sin intermediarios. Se suman a los 440,000 hombres y mujeres del estado de Durango que ya ejercen su derecho a una pensión de bienestar o a un programa social. Nuestro compromiso no se detiene solo en las mujeres. Vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo de México. Por ello, por la instrucción de nuestra presidenta, se implementan 3 nuevos programas. Este que el día de hoy estamos celebrando con ustedes, que ha iniciado, el de Pensión Mujeres Bienestar, pero también la beca Rita Cetina, que dirige nuestro secretario de Educación, Mario Delgado, aquí presente, y a quien le felicitamos porque va muy bien con sus becas, que le toca coordinar, y también el programa Salud Casa por Casa. Este programa ya ha visitado a 6,5 millones de adultos mayores y personas con discapacidad. Estamos aplicando un censo donde les preguntamos cómo están, porque esa es la preocupación de nuestra presidenta. Y en pocas semanas estarán médicos y enfermeros visitando sus domicilios para aplicarles ya su historia clínica y periódicamente visitarlos y visitarlas para que su salud esté con seguimiento de parte del gobierno. Decirles finalmente que los programas de bienestar hoy ya son un derecho en la Constitución. Todos los que ya existían, que fue el legado del presidente López Obrador, ya hoy son un derecho en la Constitución y ya nadie se los puede quitar. Hoy es tiempo de mujeres y es tiempo de justicia. Y sobre todo, es tiempo de reconocer que las mujeres son el corazón de la transformación. Hacer realidad el principio que nos rige es nuestra tarea. Que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Agustina López Mesa. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nuestra señora presidenta. Más que nada, primeramente Dios, le doy gracias a Dios por haberme bendecido con esta invitación de la señora presidenta Claudia Sheinbaum, que sin ella no fuéramos nada, ¿eh? Yo le pido un aplauso para la señora Claudia Sheinbaum. Y como saben, yo soy una humilde empresaria de un humilde circo y estoy muy agradecido con todos mis llaneros. Guadalupe Victoria, Allende, Cuencamé, Carrillo Puerto, Madero, Contreras, Antonio Amado, Carrillo Puerto, Contreras, Cuencamé, Nazas, Durango, claro que sí, porque de ahí era mi padre, Agustín López Tintín,
y con mucho orgullo, Tintín, el mejor payaso del mundo, Tintín. Gracias, gracias. Nazas, Pueblo Nuevo, mi padre era de un pueblito que se llama San Pedro del Tongo, ahora Pueblo Nuevo. Mi padre sufrió un percance en Ignacio Allende porque un oso le arrebató la vida de su hijo. Ahí murió todo para mi padre, ahí se acabó todo. Cuando el hijo de mi padre murió a manos de de las garras de un oso. Mi padre se volvió loquito completamente porque él no le cabía en su mente recoger a su niño del suelo, hecho garras, desgarrado mi hermano por un oso. Sin embargo, mi padre nunca tiró la toalla. Después de ese hermano que falleció, mi mamá estaba embarazada y perdió a su otro bebé, también niño. Y ya no pudieron tener niños, más que puras hijas. Que nos faltó una cosita chiquita para ser hombres. Sí, señor, sí me entienden, ¿verdad? Porque como las tintinas, como nos dicen todos nuestros compañeros de circo, como las tintinas ningunas, humildes, trabajadoras, no comemos, no almorzamos, si tenemos comemos y si no la vemos comer. Y todo este pueblo hermoso de Ramírez nos apoyó mucho, Madero, Victoria, Pánuco, Carrillo Puerto, Antonio Amaro, Rodríguez, Contreras y todo el municipio cuando la pandemia, no estábamos muertos de hambre, no, claro que no, porque sabíamos trabajar, chingao, a huevo que sí, sabíamos trabajar, salía yo con mis manzanas, claro que sí, Gerardo Villarreal, señor presidente, David Ramos, muy agradecida completamente con todo el cabildo. Y no me da vergüenza decir que nos dieron, pero no pedimos. Gracias a Dios la gente sin pedir nos daba, pero también trabajábamos. Mi hija que está aquí a un lado mío, ella lavaba ropa en Ramírez, lavaba, planchaba, hacía que hacer en todo. Y nosotros, mi hijo en la vulcanizadora, nosotros recogiendo basura. Pero somos chingonas, sí señor, bien trabajadoras. Y no nos da vergüenza que nos digan que no o que nos digan que sí. Bien trabajadoras las hijas de Tintín. Éramos 5 y murió mi hermana cuando la pandemia, mi hermana la Jackie, que en paz descanse, murió mi hermana. Pero quedamos 4 y muy chingonas para trabajar. Muy chingonas, como toda nuestra gente llanera. Sí, señor. Me orgullezco ser de la región de los Llanos, de Nazas, de Pueblo Nuevo, que toda la gente acude año por año. Aquí se los dirá mejor la gente. A veces traemos lo mismo, pero hay otra gente. De todas maneras, la gente va a acompañarnos con su granito de arena, pero no pedimos, la gente nos da. Claudia, arriba a mi señora presidenta, Claudia Sheinbaum, que sin ella no fuéramos nada. Nadie nos había mirado a las mujeres. Nuestros maridos nos golpeaban, no nos daban de comer, nos engañaban, sí. ¿Sí o no? Nos llevaban a la querida, al amante. A mí no, porque yo fregazos le ponía a mi viejo. Sí, señora, hasta que gracias a Dios se murió. Ni modo, somos mortales. Ya ven qué bonito se están divirtiendo y no está el circo, pero está la dueña del circo, una humilde servidora que soy para todos, porque todos han sido para mí. Y yo le pido a la señora presidenta Claudia Sheinbaum los permisos de circo, que no nos los nieguen,
que nosotros no queremos que nos cobren, nomás que nos cobren algo justo. Eso sí, al señor gobernador, al señor Esteban Villegas, le pido también que nos apoyen con los permisos en Durango para trabajar en las colonias. Y si él me pide una función, a huevo que se la doy, ¿cómo no? Y si me pide 2, o si me pide 5, o si quiere que me case con él, pues me caso. ¿Sí o no? Digan beso siquiera. Beso, beso. Bueno, agradecemos el mensaje de la señora Agustina López Mesa. Todavía no. No me quiero ir, ¿quién dijo? Si hay lucero para rato, claro que sí. Muy agradecida, más que nada con la señora presidenta por el apoyo que nos están dando, que nunca nadie nos miraba, no, ni los maridos que nos tenían a su disposición nos miraban, no había chivo, no había nada. Pero pues ni modo, ¿verdad? Y me siento bendecida y muy agradecida porque alguien como yo no me siento menos que nadie tampoco. Sí soy alguien, claro que sí, me siento orgullosa de que me hayan tomado en cuenta para este hermoso evento, porque no pensé nunca, jamás. Ayer me regañaron mis hijos cuando me llegó la llamada y luego me llegó otra. Ama, usted está loca. No, le dije, ¿por qué? Pues si yo vengo bien contenta a decirles que me invitan del bienestar. Y mi hija, que es un cadillo, también. Hombre, hermano, mira macarrón. Dice mi mamá que la invitaron con la señora presidenta. Está loca, ma, usted está loca. No, le dije, bueno, pues ni modo, gracias mis hijos, porque tengo 4 hijos muy hermosos, que amo con toda mi alma y corazón. Y si algo se les atora a ellos, aquí está su madre, para sacarlos adelante. Claro que sí. Claro que sí, y mataría por ellos, claro que sí, y los amo con todo mi corazón a mis hijos y a mis nietos, son mis prioridad. Muchas gracias, gente bonita de Nazas, Pueblo Nuevo, Paso Nacional, Victoria, Rodríguez, Carrillo, Amaro, Cuéncame, mi querido Cuéncame, Ignacio Allende, Zapata, San Sebas, Nazareno, San Ángel, Luis San Ángel querido, Velardeña, Pedriceña, Antonio Amaro, Carrillo, gracias. Y voy a dar que me dice, las mujeres siempre hemos trabajado, toda la vida, hemos esforzado para sacar adelante a nuestras familias, para cuidar de nuestros hijos, a sostener nuestros hogares con dinero y sin dinero. Hemos dado todo sin pedir nada a cambio, porque así nos enseñaron, porque así nos tocó, pero nunca nos habían reconocido. Hoy, gracias a la señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la pensión bienestar, por la primera vez que sentimos que nos toman en cuenta, ¿sí o no? Arriba. Que nos toman en cuenta y nos escuchan y nos respaldan. Por primera vez alguien reconoce nuestro esfuerzo y nos dice, tú también importas. Claro que sí. Eso es lo que hace nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, poner en el centro a quienes siempre fuimos ignoradas. La transformación se nota porque ahora el gobierno está cerca, por fin tenemos apoyo que nos permite vivir con un poco más de tranquilidad. Estamos solas, no estamos solas. Ahora sabemos que hay un gobierno que sí cumple la palabra, porque tenemos más palabras las mujeres que los hombres. Sí, señor. Que sí cumple su palabra el gobierno de Morena, de la señora presidenta Claudia Sheinbaum, que sí está con su pueblo,
Gracias, señora presidenta, por hacernos visibles, por valorar nuestro esfuerzo y por demostrarnos que la transformación también es para nosotros. Vamos a seguir caminando juntas, porque este es solo el principio de un país más justo para todas nosotros, las mujeres chingonas y trabajadoras. Muchas gracias, pero así me hicieron, soy muy maldicienta. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos, los quiero mucho, Cuencamé y todos los pueblos incurvecinos. Señora presidenta de Cuencamé, aquí la agarro en corto. ¿Tengo permiso o no tengo? Sí tengo en Cuencamé y en toda la llanada. Ramos, señor presidente Ramos, ¿tengo permiso o no? Claro que sí, sí tengo, porque tengo necesidad de trabajar. Yo no quiero que me den varilla, ni cemento, ni un apoyo tampoco para comer. Más que la señora presidenta, nomás a ella se lo acepto. ¿Cómo ven? Nomás a ella. Porque después de mi madre es mi reina. Sí, señor. Porque nos escucha, porque nos ve, porque nos dice lo que está bien y lo que no. Porque nos hace fuertes y ya no se dejen que los maridos las golpeen. No, ni que las engañen tampoco. No. Ni que les quiten los hijos, porque he sabido que a varias les han quitado a sus niños y no se vale, porque eso no se vale. Los hijos son de nosotros, porque nosotros los parimos. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, David Ramos, Gerardo Villarreal. Terrazas, mi corazón, Terrazas, los amo a todos. Dios me los bendiga, así veo todavía. Gracias. Gracias, los amamos, región de los Llanos, a toda la gente hermosa, gracias. ¡Arriba la señora! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias al gobernador Esteban Villegas, gracias por este recorrido que estamos haciendo en Durango. Yo te amo también, yo los amo a todos y a todas. Fíjense el nombre de este municipio, Guadalupe Victoria. El primer presidente de México. Hay que recordar siempre la historia, porque si no, los pueblos que no recuerdan la historia están condenados a repetir errores. Y los que conocen la historia tienen la fuerza para salir adelante. Guadalupe Victoria no solo fue un independentista, sino que cuando se logra la independencia, en 1821, después de 11 años de revolución, llega al gobierno un dictador, Iturbide, decide ser emperador, rey. Y los independentistas de entonces, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, después de tantos años de lucha, dicen: no luchamos tanto para que se instalara una monarquía, nos independizamos de la monarquía de España, pues no luchamos para que hubiera una monarquía. Y deciden luchar nuevamente, derrocan a Iturbide
y hacen la primera Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que fue publicada en 1824 y dice que nuestro país es una república y Guadalupe Victoria es electo como primer presidente de México. Fíjense aquella primera transformación del país, Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, no solamente dio el grito de independencia buscando la independencia de España, sino que unos días después abolió la esclavitud. Es decir, luchó por la independencia y por la justicia desde los primeros momentos en que nuestros héroes decidieron independizarse de España. No solamente gritaron independencia, sino que gritaron justicia. Y cuando se consuma la independencia, no solamente grita independencia, justicia, libertad, sino que gritan democracia. No queremos una monarquía, queremos una democracia. Por eso ahora que estamos viviendo momentos tan especiales en nuestro país, hay que decir fuerte y claro que se oiga aquí en Guadalupe Victoria, haciendo honores a nuestros héroes, que se oiga en todo Durango y que se oiga en todo México y en el mundo entero. México es un país libre, independiente, soberano, democrático y que cada día busca más la justicia. Eso es México. Tantos años, tantos, que muchos presidentes de México no querían a nuestro país, miraban al extranjero como si fuera los modelos a seguir, miraban al norte pensando que ese era el modelo a seguir. Pero fíjense, hace poco el presidente Trump reconoció una conversación que tuvimos en la segunda llamada, porque hemos hablado 3 veces y siempre he defendido la soberanía y la independencia de México, siempre. Y en la segunda llamada que hicimos, después de una carta que escribí, él reconoció hace poco que me preguntó si en México había consumo de drogas. Y yo le dije, sí hay, pero no tanto como en Estados Unidos. Y me preguntó por qué. Y le dije, pues es muy sencillo. Las familias mexicanas tenemos valores, nos cuidamos entre nosotros, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros nietos. Los mexicanos que viven allá siempre procuran a sus familias que viven acá, siempre. Le dije, pero además hemos hecho una campaña contra las drogas, para que los jóvenes no se acerquen nunca ni a la violencia ni a las drogas. Y ahí fue donde me dijo, pues le vamos a copiar a los mexicanos, vamos a hacer una campaña ya en Estados Unidos contra las drogas. ¿Qué quiero decir con esto? Que México es un gran país. Jamás debemos pensar que no somos el país más grandioso sobre la tierra, todo lo contrario. Nuestro país tiene una historia maravillosa. Tenemos a los pueblos originarios que nos dieron esa solidaridad, ese amor, ese cariño por las familias. Nos dieron muchísimas cosas, desde los indígenas del sur hasta los del norte. Amor a la tierra, mucha sintonía con la naturaleza.
amor por nuestros semejantes. Pero también tenemos héroes y heroínas maravillosos en nuestra historia. Tenemos un Guadalupe Victoria, tenemos una Hermila Galindo, tenemos una Leona Vicario, tenemos a Hidalgo, tenemos a Morelos, tenemos a Juárez, tenemos a Pancho Villa, tenemos a Zapata. Fíjense nada más la historia de nuestro país, héroes y heroínas que han formado lo que hoy llamamos México. Por eso hay que estar orgullosos de ser mexicanos y mexicanas. Y a nuestros paisanos allá les decimos, son los mejores trabajadores del mundo. Héroes y heroínas que salieron, dejaron a sus familias y se fueron del otro lado a seguir apoyando a sus familias. Ellos, fíjense, el año pasado enviaron más de 60,000 millones de dólares en remesas para darle apoyo a las familias. Pero eso es solo el 20% de lo que ellos generaron. El 80% de la riqueza que generaron se quedó en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no sería lo que es sin las mexicanas y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera. Así que desde aquí que sepan que siempre los vamos a proteger, a querer, y si quieren regresar a México, siempre con los brazos abiertos, porque son hermanos y hermanas y siempre aquí serán bien recibidos. Con este programa ahora que hicimos, que se llama México te abraza, por todo aquel que sea obligado a regresar o que quiera regresar de manera voluntaria. Así que el día de hoy hacemos homenaje a Guadalupe Victoria, primer presidente de México, reconociendo a México por su grandeza, por su historia, por lo que somos. Bueno, pues después de 200 años, en 2024, llegó una mujer a la presidencia de la República. Y el día que llegué a la presidencia, bueno, desde antes, cuando di mi primer discurso ya como presidenta electa, dije, no llegó sola, no es que llegó una mujer por su esfuerzo, llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República, todas, que se oiga bien, en la escuela las mujeres son presidentas, en la casa las mujeres son presidentas, en la calle las mujeres son presidentas, en el trabajo las mujeres somos presidentas. Que vivan las mujeres mexicanas presidentas de la República, todas. Y ahora estamos dando continuidad a una transformación que inició en 2018. ¿Quién llegó a la presidencia en 2018? Fue buen presidente. De los mejores de la historia, quizá el mejor de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Luchó por muchos años, muchos lo acompañamos, millones de mexicanos y mexicanas. Él inició una nueva etapa de transformación en la vida pública de México. Le llamamos la cuarta transformación. La primera fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución mexicana. Todas ellas fueron revoluciones violentas en nuestro país. Mucha gente perdió la vida. En la cuarta transformación fue de manera pacífica, por el voto de las mexicanas y los mexicanos, que en 2018 dijeron, tiene que haber un cambio profundo, un cambio verdadero. Y ese cambio inició en el país. ¿Cuál es la esencia de ese cambio? Yo digo que hay tres principios que lo forman, entre otros. El primero, un principio que dice, los gobiernos deben tener
una máxima que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Eso es tan profundo, en tan pocas palabras, tan profundo, que dice que para que el país esté bien, para que todas y todos estemos bien, no puede haber personas que vivan en la pobreza. Que los primeros que nos tenemos que fijar, que el gobierno a los primeros que tiene que atender es a los que menos tienen. Y si eso ocurre, entonces a todas y a todos les va mejor. Hoy la economía de México es fuerte, no como en el pasado. Y eso es gracias a que se está ayudando a los de abajo. Es como un árbol. Si se riega arriba, se queda arriba. Pero si el árbol se riega desde abajo, entonces florece, entonces se hace grande. Por eso los gobiernos deben de mirar siempre a los olvidados, a los que nunca se les hizo caso, a los que menos tienen, porque si viven bien, si hay bienestar en el país, a todas y a todos les va mejor. Ese es el primer principio de la transformación. El segundo que dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué significa eso? Cero corrupción. El recurso del pueblo es del pueblo de México, no es de nadie en lo particular. Los impuestos que pagan las mexicanas y los mexicanos se les regresan a las y los mexicanos en obras públicas, en obras de bienestar, en programas de bienestar, de manera directa, no a cambio de los votos como se hacía antes, de manera directa. Eso significa que los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, que no debe haber grandes salarios para los gobernantes y salarios bajos para los de abajo. No, los gobernantes del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Esa es la esencia de la transformación del país. Y el tercer principio, que es una frase de Benito Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren qué importante lo que va a ocurrir este año en México. El 1 de junio, bueno, aquí en Durango va a haber elecciones a presidentes municipales, igual que en Veracruz, pero en todo el país va a haber elecciones por primera vez para elegir al Poder Judicial. Fíjense lo importante. Estamos desde hace 200 años, elegimos al presidente, al Poder Ejecutivo, o a la presidenta, o a los gobernadores, o a los presidentes municipales. Esos son el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, diputadas, diputados, senadores o congresos locales. El Poder Legislativo son los jueces, los magistrados, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién elegía antes a los ministros? El presidente proponía al Senado y las senadoras y senadores elegían a los ministros de la Corte. Pues ahora, por decisión del pueblo de México, y como único país en el mundo que le dé ejemplo al resto del planeta, las y los mexicanos vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1 de junio, no se les olvide, es un día muy importante, es el día de la democracia. Como les dije, en la historia de México se ha luchado por la independencia, la soberanía, la justicia, la libertad y la democracia. Y ahora estamos dando un paso más por la democracia en el país. Pero además significa que nunca más sin el pueblo, que con el pueblo todo y que sin el pueblo, esa es esencia de la transformación. Bueno, seguimos con la transformación porque continúan todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador. Todos, absolutamente todos.
La pensión adulto mayor continúa. El apoyo a personas con discapacidad continúa. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa. El programa Sembrando Vida continúa. Precios de garantía continúa. Fertilizantes gratuitos continúa. Todos los programas de bienestar siguen, pero ahora, fíjense nada más, ya no solamente es porque eso quiere la presidenta, sino que las diputadas, diputados, senadoras, senadores permitieron que esos programas estén en la Constitución. Ya nadie nunca se los va a poder quitar al pueblo de México y son derechos sociales establecidos en la Constitución. ¡Y que viva México! Bueno, pero no nos quedamos nada más en los que ya existían. Vamos por más programas de bienestar. Ya lo platicó aquí Ariadna, que son 3 nuevos programas de bienestar. El primero, pues el que estamos celebrando aquí. Ya Agustina ya nos dijo todo lo que podíamos decir de ese programa. Bueno, es el programa que se llama Pensión Mujeres Bienestar, que es un apoyo para todas las mujeres mexicanas de 60 a los 64 años de edad. Me preguntan por aquí los varones que por qué no es para los hombres. Bueno, les vamos a explicar por qué no. A ver, la labor de la casa la deberíamos realizar por igual hombres y mujeres, la pareja. Pero resulta que la mayoría del trabajo de los cuidados recae en las mujeres. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? Rápido. ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? Que esté levantada, que hicimos la cama, que si lavamos los trastes, que si no hay agua hay que ir por agua, que sea que trabajemos fuera de la casa o solo en el hogar, estamos pendientes de la casa. ¿Cierto o no? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Cierto o no? Que ya se enfermó, que hay que cuidarlo. Ahí está uno pendiente. Llegamos a los 60. Sé de lo que les hablo porque tengo 62 años. Tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Y ya crecieron, ya hicieron sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? ¿Quién reconoce ese trabajo? ¿A poco está en los libros de historia? Debería de estar, ¿no? Bueno, pues como hay mujer presidenta con A, reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas por primera vez. Y al llegar a los 60, pensión, mujeres, bienestar. Y a los 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. ¿Les parece bien? Ahora iniciamos con 62 y 63, perdón, 63 y 64, y ya pronto vamos a ir 60, 61 y 62. Ese es el primer programa. El segundo es becas para todas y todos los niños que van a la escuela pública, sin excepción, todas y todos los niños. ¿Por qué la beca? Pues porque las familias siempre tenemos gastos para llevar a los hijos a la escuela. Que, bueno, aquí se da uniforme y útiles escolares, aquí en Durango. Pero
De todas maneras hay gastos, que si la comida de la escuela, que cualquier cosa siempre tenemos gastos. Y lo que queremos es que todos los niños y niñas vayan igual a la escuela, que no haya diferencias, que todos lleven lo mínimo para poder estudiar y que las familias no deban preocuparse. Por eso todas y todos van a tener beca. Este año 2025 iniciamos con secundaria. Todos los de secundaria van a tener su beca y el próximo año te toca a ti porque ya vamos a las primarias. En el 26 vamos a toda la primaria y preescolar. A la beca le pusimos el nombre de Rita Cetina. ¿Quién fue Rita Cetina? Una maestra, igual que Hermila Galindo, una maestra. Pero esta maestra era yucateca, vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y dedicó su vida a que las niñas fueran a la escuela. Porque hubo una época, no muy lejana realmente, en donde a quienes se les llevaba a la escuela eran los niños, y las niñas se decía, pues no, su destino es quedarse en la casa, no deben estudiar. Entonces Rita Cetina decidió iniciar su trabajo educando a las niñas. Fue tan importante su trabajo que creó una generación de mujeres, como Elvia Carrillo Puerto, una mujer yucateca, que antes de que nos dieran el voto a las mexicanas, fue diputada de su estado. Y después luchó para que todas las mujeres pudiéramos votar, porque también hace tiempo las mujeres no ejercíamos nuestro derecho al voto. Entonces dimos el nombre Rita Cetina a esta beca. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Consiste en un apoyo adicional a todas y todos los adultos mayores. ¿Qué significa? Pues este año contratamos médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, para que además de que estén bien los centros de salud, los hospitales, puedan ir a visitar a su casa a todos los adultos mayores, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Los van a ir a visitar, les van a tomar sus signos vitales, todo lo básico para poder saber su estado de salud. Y si es necesario, si ven que hay algún problema mayor, los van a llevar personalmente a los centros de salud. Y si no, si encuentran que hay algún problema, entonces van a hablar con la Secretaría de Salud y pueden recetarles. Y la pregunta es, pues, ¿a dónde irían por los medicamentos? Porque la Constitución dice que los medicamentos deben ser gratuitos. Pues este mismo año, hacia mediados de este año, vamos a iniciar con María Luisa Alboras en lo que eran las tiendas Diconsa, que ahora le llamamos tiendas del bienestar, a que ahí se pueda haber una farmacia del bienestar, para que ahí puedan ir por sus medicamentos gratuitos, las y los adultos mayores. Es el programa de farmacias del bienestar. Ese es el tercer programa de bienestar. Quiero aprovechar también, porque sé que esta es una zona muy importante de siembra de frijol, ¿cierto o no? Bueno, fíjense que durante muchos años, y además por la sequía que hemos vivido de los últimos años, pues dejó de producirse mucho frijol en México. Y hoy estamos importando alrededor de 300,000 toneladas de frijol al año. Y nosotros queremos dejar de importar el frijol, si hay tanto trabajador, y además por la sequía que hemos vivido de los últimos años, pues dejó de producirse mucho frijol en México. Y hoy estamos importando alrededor de 300,000 toneladas de frijol al año. Y nosotros queremos dejar de importar el frijol, si hay tanto trabajador del campo, tanto pequeño productor que produce frijol, pues hay que apoyarlos para que produzcan más frijol. Entonces, este año el precio de garantía fue de 27 pesos, eso fue muy importante.
pero además vamos a trabajar con todos ustedes para que podamos hacer un programa en 3 estados, en Zacatecas, en Durango y en Nayarit, para que sean de nuevo los grandes productores de frijol de nuestro país y dejemos de importar frijol del extranjero. De eso se va a encargar el secretario de Agricultura, nos va a ayudar obviamente el gobernador y también María Luisa Albores, que es de Alimentación para el Bienestar. También les quiero decir que seguimos comprando frijol, que no se ha cerrado el periodo de compra de frijol con precios de garantía. Bueno, ese es otro programa que quería informarles. Y estamos trabajando con el gobernador para otros proyectos. Ya les dijo Efraín que uno de los objetivos para Durango y otros estados de la República es que no falte el agua, que hagamos inversiones suficientes en agua para que no falte el agua potable en Durango y en todo el país. Y también vamos a ayudar aquí a Durango para las carreteras, para que podamos repavimentar todas las carreteras de Durango. Poco a poquito vamos a ir. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, realmente. Fíjense, cuando estoy allá en la ciudad a veces es mucha la presión, está uno en reuniones, tenemos la mañanera del pueblo, que no se les olvide, todos los días a las 7:30 de la mañana, pero cuando salgo viernes, sábado y domingo es algo maravilloso, porque cuando uno está con el pueblo, cuando uno está con la gente es lo mejor que nos puede pasar, porque llegamos al gobierno para eso, para servir al pueblo de México. No hay nada que nos mueva más que eso, servir a nuestro pueblo, con amor y con mucho, mucho coraje y mucha convicción, por una sola cosa, porque el pueblo de México se lo merece. Y sé que juntas y juntos vamos a hacer un gobierno extraordinario, porque no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno, porque somos uno solo y además, porque como dijo aquí Agustina, las mujeres somos bien. Exactamente. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Durango! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva Claudia! ¡Viva Claudia! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.